La cabaña del escritor. Por Omar Cuellar. En el verano de 1984, decidí recluirme en una cabaña en los bosques de Townsend, Vermont, un lugar donde el susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Había planeado pasar 3 meses apartado de la sociedad, buscando la soledad como aliada para sumergirme en mi escritura. Como escritor, mi intención era aprovechar la quietud para dar vida a los relatos que bullían en mi mente, mientras alternaba la escritura con la lectura de las obras de Howard Phillips Lovecraft y Clark Aston Smith. Sus historias, cargadas de horrores cósmicos y mundos imposibles, resonaban en mi alma, alimentando mi imaginación y guiando mi pluma. La cabaña, rústica pero acogedora, se convirtió en mi refugio, un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Cada día comenzaba con el aroma del café recién preparado, mientras el sol se filtraba tímidamente por las ventanas de la cabaña. Me dedicaba a escribir durante horas, sentado en un escritorio de madera frente a una ventana que daba al bosque. Cuando no escribía, leía los relatos de Lovecraft, con sus descripciones de entidades primigenias, o los de Smith, con sus mundos decadentes y poéticos. La rutina era sencilla pero satisfactoria. Escribir, leer, cocinar y limpiar. Me ocupaba de mantener la cabaña en orden, barriendo el polvo, lavando los platos y asegurándome de que todo estuviera en su lugar. El silencio era mi compañero constante, y nunca me sentí solo. Había algo reconfortante en la simplicidad de esa vida. Tras 3 meses de esta rutina, comencé a sentir el peso del cansancio. Mantener la cabaña impecable, aunque no era una tarea ardua, empezó a parecer una carga. Decidí tomar un descanso de las labores domésticas, dejando de barrer, lavar o recoger. Pensé que el polvo se acumularía, que los platos sucios se apilarían en el fregadero, que el desorden tomaría el control. Sin embargo, para mi sorpresa, la cabaña permaneció impecable. Pasaban los días y no había rastro de suciedad. Las superficies brillaban como si alguien las hubiera pulido, los platos estaban limpios en su lugar, y el suelo no mostraba ni una mota de polvo. Al principio, lo atribuí a mi propia percepción, pero la perfección del lugar era innegable. Conforme los días se convirtieron en semanas, la limpieza sobrenatural de la cabaña comenzó a inquietarme. ¿Cómo era posible que un lugar habitado, donde cocinaba, escribía y vivía, permaneciera en un estado de perfección absoluta? Empecé a dudar de la realidad de mi situación. Todo parecía demasiado perfecto, casi irreal. Me preguntaba si el aislamiento prolongado estaba afectando mi mente, si tal vez estaba soñando o atrapado en alguna clase de ilusión. La quietud, que antes me reconfortaba, ahora se sentía opresiva, como si el bosque mismo estuviera observándome, esperando algo de mí. Decidí no dejarme llevar por el miedo y seguir con mi escritura, pero la duda persistía. Poco después, otro fenómeno extraño comenzó a manifestarse. Mis provisiones de comida, que había calculado cuidadosamente para durar los 3 meses, no se agotaban. Cada vez que abría el refrigerador o la alacena, encontraba los estantes llenos de alimentos frescos. Pan, frutas, verduras, carne, todo como si alguien lo hubiera repuesto durante la noche. No había viajado al pueblo de Townsend en semanas, y sin embargo, nunca me faltaba nada. Este descubrimiento me llenó de una mezcla de asombro y temor. ¿Quién o qué estaba detrás de esto? La cabaña parecía tener vida propia, como si estuviera cuidándome, asegurándose de que no tuviera que preocuparme por nada más que escribir y leer. Incapaz de ignorar estos eventos, comencé a meditar profundamente sobre lo que estaba ocurriendo. La idea de que mi realidad no era lo que parecía se volvió cada vez más insistente. Una noche, mientras releía uno de los relatos de Lovecraft, una posibilidad inquietante cruzó mi mente. ¿Y si todo esto era parte de una historia que yo mismo había escrito? ¿Y si, sin darme cuenta, estaba viviendo dentro de una de mis propias creaciones, una que había olvidado con el tiempo? La idea me pareció descabellada, pero no podía descartarla. Decidí revisar los manuscritos que había traído conmigo, buscando alguna pista, algún relato que describiera lo que estaba experimentando. Tras horas de búsqueda entre mis papeles, encontré un manuscrito titulado La cabaña del escritor. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a leer. Las primeras líneas describían exactamente mi situación. Un escritor que se retira a una cabaña en los bosques de Vermont para escribir, rodeado de silencio y soledad. A medida que avanzaba en la lectura, mi asombro se convirtió en terror. El relato narraba cómo la cabaña permanecía limpia sin intervención del protagonista, cómo las provisiones nunca se agotaban,
y cómo, poco a poco, el escritor comenzaba a sospechar que algo más estaba en juego. Era mi vida, plasmada en palabras que yo mismo había escrito. El relato explicaba que la cabaña tenía una especie de vida propia, una fuerza invisible que la mantenía en orden y proveía al escritor de todo lo necesario para que pudiera concentrarse en su trabajo. Sin embargo, no ofrecía una explicación clara sobre el origen de esta fuerza. La historia terminaba con el protagonista enfrentándose a un intruso misterioso, un hombre alto y delgado vestido de negro, que parecía saber más de lo que decía. Me estremecí al leer esas palabras, pues sentía que estaba a punto de encontrarme con ese mismo intruso. La línea entre la ficción y mi realidad se desdibujaba, y el miedo se apoderó de mí. Esa noche, decidí fingir que dormía. Me acosté en mi cama, con un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada, dispuesto a enfrentar a quien fuera que estuviera detrás de los misterios de la cabaña. El silencio era absoluto, pero de repente, escuché un crujido en la sala. Mi corazón se aceleró. Con el cuchillo en la mano, me levanté sigilosamente y avancé hacia la oscuridad. Allí estaba, un hombre alto y delgado, vestido con un pantalón negro, una camisa negra y un sombrero largo negro que ocultaba parcialmente su rostro. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su presencia era tan inquietante como la había descrito en mi relato. «¿Qué estás haciendo con ese cuchillo?», dijo el hombre con una voz fría y calmada, como si ya supiera lo que iba a pasar. «¿Crees que no sabía que me ibas a atacar? Por supuesto que lo sé. Todo está escrito». Sus palabras me helaron la sangre. Con un nudo en la garganta, le ordené que saliera de mi cabaña y que no regresara nunca. «Sé que eres tú», le dije, «quien entra cada noche mientras duermo, limpia la cabaña y llena mi refrigerador y alacena. Pero no entiendo por qué lo haces. En mi historia, no se explica la razón». El hombre me miró con una sonrisa enigmática, como si supiera algo que yo aún no comprendía. El hombre con el sombrero hizo una pausa antes de responder. «En la historia», dijo, «no se explica de manera explícita el porqué, porque se espera que el lector descubra la verdad por su cuenta. Pero si tú, siendo el escritor, no puedes llegar a la verdad, entonces los lectores tienen aún menos posibilidades de hacerlo. Permíteme explicarte el final». Su voz era grave, casi hipnótica. Me quedé inmóvil, esperando sus palabras, mientras el cuchillo temblaba en mi mano. Tommy continuó, «¿Dónde estamos?» «En la cabaña», respondí, confundido por la pregunta. «Sí, pero ¿dónde está la cabaña?», insistió. «En Townsend», repliqué, sintiendo que la respuesta era obvia. Pero el hombre con el sombrero sonrió nuevamente y dijo, «¿Y eso, qué te dice?». En ese momento, algo en mi mente hizo clic. Townsend, Vermont. Los bosques de Vermont. De repente, las historias de Lovecraft que había estado leyendo cobraron un nuevo significado. Recordé las menciones de los Migo, las criaturas alienígenas que habitaban en los rincones más oscuros de los bosques de Vermont, seres de inteligencia superior que manipulaban la realidad para sus propios fines. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de la verdad. El hombre con el sombrero no era humano. Era un aliado de los Migo, enviado para vigilarme y asistir en mi retiro. Los Migo, según las historias de Lovecraft, eran seres que recolectaban conocimiento, que observaban a los humanos, en ocasiones, los usaban para sus propósitos. En mi caso, querían mis historias. Por eso la cabaña nunca se ensuciaba, por eso las provisiones nunca se agotaban. Todo estaba diseñado para que yo pudiera concentrarme exclusivamente en escribir, para que produjera más relatos que ellos pudieran recolectar. El hombre con el sombrero era su emisario, asegurándose de que nada me distrajera de mi tarea. Me quedé en silencio, procesando la revelación. El cuchillo cayó de mi mano, y me senté en una silla, abrumado por la magnitud de lo que acababa de comprender. El hombre con el sombrero no parecía amenazante, pero su presencia era un recordatorio de que yo no estaba en control. «No tienes que temer», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Los Migo no te harán daño. Solo quieren lo que produces. Tus historias son valiosas para ellos, y yo estoy aquí para asegurarme de que puedas seguir escribiendo». Su tono era casi amable, pero no podía evitar sentir un escalofrío. Desde esa noche, mi vida en la cabaña cambió. Acepté la presencia del hombre con el sombrero, aunque nunca volví a verlo con la misma claridad. Cada noche, mientras dormía, sabía que él o algo más estaba allí, manteniendo la cabaña en orden, llenando mis provisiones. Continué escribiendo, pero ahora con una nueva conciencia. Mis relatos no eran solo para mí,
sino para seres que habitaban más allá de mi comprensión. La cabaña del escritor ya no era solo mi refugio, era un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazaban, donde los Migo y yo compartíamos un pacto tácito. Y así, seguí escribiendo, sabiendo que mis palabras viajaban a lugares que nunca podría imaginar. Fin.